Buenos días, Inge. Buenos días a todos. Buenos días, Inge. Necesito que bajen el laboratorio, por favor, porque en el encabezado del laboratorio va información que necesitamos para la clase de hoy. Entonces, ya está subido al GES, es el laboratorio número 4. Entonces, si hacen favor de bajarlo. Les voy a mostrar en la pantalla que es lo que necesito que tengan a mano. Esa tabla que está ahí es la que necesito que tengan a mano. Si no lo pueden bajar, tal vez pueden copiar por lo menos la tabla. ¿Va? Les voy a dar un par de minutos para que lo hagan. Ya, Inge. Vean, la semana pasada estábamos viendo, bueno, vimos regresión lineal, ¿verdad? Y la regresión lineal, pues es uno de los métodos que se utilizan, como habíamos visto, para proyectar algunas variables. Esas variables, pues, pueden tener distinta naturaleza, pero a nosotros nos interesa en el curso poder proyectar básicamente ventas, ¿no? O demandas. Y nuestro objetivo, pues, para las próximas 2 clases es seguir profundizando un poco en los métodos de proyección de la demanda o métodos de proyección de las ventas, ¿va? Ustedes, porque es bien importante para ustedes por la carrera que ustedes están estudiando, ¿verdad? Que conozcan, pues, cómo hacer una proyección de ventas, ¿va? Entonces, para poder ejemplificar, digamos, los métodos para proyectar las ventas, pues vamos a utilizar el ejemplo que aparece ahí bajo el título de datos para clase 4 y 5. Dice, Víctor es un propietario de un pequeño negocio de aparatos electrodomésticos. Hagan de cuenta ustedes algún almacén así pequeño, va ustedes donde se venden distintos aparatos electrodomésticos. Dice que en los últimos 3 años él registró las siguientes ventas trimestrales en miles de quetzales, ¿va? Entonces aparece el cuadro ahí. En la primera columna pues aparecen los años y hacia la derecha podemos ir leyendo las cantidades que corresponden a cada uno de los trimestres, ¿va? Es bien común que en ventas
se presenten los datos así en forma matricial, se le llama a este cuadro que está ahí, van ustedes, digamos, donde hay información cruzada, donde se coloca digamos que una serie de tiempo o una medida de tiempo en una columna y hacia el lado derecho se van separando, ya sea por trimestres, por bimestres o por meses, ¿va? La información. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos leer para el año 2004, pues corresponde a toda esa fila, ¿va? Y entonces tendríamos para el primer trimestre 40. Recuerden que estos son miles, ¿va? Serían 40,000. El segundo trimestre serían 100,000, el tercer trimestre serían 70,000 y el cuarto trimestre serían 30,000. Y así se va leyendo la tabla, ¿va? La idea de presentar la información en forma matricial es de que permite compactar la información, ¿va? O sea, no se necesitan realizar tablas tan grandes para poder presentar información. Ahora, nuestro objetivo ahorita sería poder proyectar, ahí dice abajo de la tabla, ¿va? Determinar el pronóstico de ventas o la proyección de ventas para los 4 trimestres del año 2007. Vean ahí que los datos aparecen para el 2004, 5 y 6. Entonces lo que necesitamos es tratar de alguna manera de predecir lo que va a suceder en el año 2007, ¿verdad? Para cada uno de los trimestres. Ahora, hay diferentes métodos para poder proyectar las ventas, ¿verdad? Y lo aconsejable es de que nosotros evaluemos varios de ellos y luego de haber evaluado varios contra cierta información, debemos escoger, digamos, cuál es el método que mejor se adapte al sistema de datos o al conjunto de datos que nosotros tenemos. Entonces va a ser necesario que nosotros hagamos un comparativo entre los métodos y al final pues ya podríamos escoger uno de los métodos que salga, pues que es el más adecuado y en base a ese entonces ya poder proyectar las ventas para el año 2007. La comparación se realiza en base a la información real que ya se tiene. Entonces, yo les voy a enseñar aquí los métodos y vamos a ir comparando contra la información real del año 2005 y 2006 para ver qué tan bien se adaptan los métodos. Y vamos a calcular el error y básicamente el error es el que nos va a decir cuál es el método que más se adapte a este conjunto de datos. Em, Algo que tienen que tomar en cuenta es de que no siempre el mismo método, digamos, se adapta de igual manera a todos los sistemas o a todos los conjuntos de datos, ¿va? Sino que, por ejemplo, hay algún método, como por ejemplo el primero que vamos a ver se llama promedio móvil. Puede ser que ese se adapte mejor a este conjunto de datos, pero a un conjunto de datos diferente puede ser que no sea el mejor que se adapte, ¿va? Entonces, por eso es la necesidad de evaluar la mayor cantidad de métodos que se puedan para poder determinar cuál es el que mejor se adapta al conjunto de datos. ¿Sí? Bueno, les quito esto de la pantalla y me voy a pasar a la pizarra. ¿Estamos ahí? Entonces, de la información que teníamos hace un momento, pues yo necesito transformarla un poco para poder trabajarla, ¿va? Como les decía, regularmente lo que hacemos es presentarla en forma matricial para que sea más compacta. Pero para poder utilizarla con los métodos de proyección vamos a darle una diferente forma, ¿va? Entonces vamos a poner aquí esto, no sé si han visto ese, Dios. Bueno, eso significa año, vamos a poner año ahí. Y me voy a comer los ceros y solo voy a poner 2004. Vamos a poner el trimestre, yo solo voy a poner trimestre 1, trimestre 2, trimestre 4. Luego tendríamos el año 2005, trimestre 1, 2, 3 y 4. Y el año 2006 con sus respectivos trimestres. Ahí está. Yo voy a agregar una columna más
Y le voy a poner periodo. Le voy a poner per de periodo. Vean, ¿por qué voy a agregar esta columna que se llama periodo? Pues esta columna la voy a agregar porque yo quiero darle un orden cronológico a la sucesión de todos los trimestres. Porque después me va a servir para algún método donde yo necesito tener esto ordenado en forma ascendente, identificado por algún número, ¿va? Entonces aquí lo más sencillo de hacer es que pongamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y luego en lugar de regresar otra vez a 1, yo voy a seguir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ese orden cronológico es el que me va a servir más adelante cuando yo realice este método que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, es bien importante que cuando ustedes ordenen los datos, siempre agreguen esa columna, ¿va? de periodo para poder mantener ese orden cronológico, ¿va? Porque es más sencillo leer los periodos que leerlo por medio de trimestre año, ¿va? Bueno, y pues teniendo ahora esto, vamos a colocar una columna que se va a llamar venta. Esta columna que se va a llamar venta, pues básicamente son los datos que nosotros tenemos ya en nuestro cuadro o en nuestra matriz. Entonces, por ejemplo, para el año 2004, el primer trimestre, el dato correspondiente es 40. Luego, para el segundo trimestre, el dato es 100. Tendríamos después 70. Y para el cuarto trimestre tendríamos 30. Luego nos pasamos al año 2005. Para el año 2005 tendríamos para el primer trimestre 50, después tenemos 120, después tenemos 90 y finalmente tenemos 40. Y después para el año 2006 tenemos 60, tenemos 160, tenemos 120 y tenemos 50. ¿Sí? Esa sería entonces sería nuestro conjunto de datos, ¿no? Lo único que he hecho pues es copiarlo de la matriz que teníamos ahí presentada. ¿Están conmigo? Sí, Inge. Sí, sí, Inge. Sí, Inge. Teniendo ya este conjunto y digamos ya ordenados nuestros datos de esta manera, entonces ahora sí vamos a comenzar a sacar nuestra proyección, digamos, pero va a ser una proyección comparativa respecto a los datos reales que ya tenemos, ¿sí? Y el primer método que nosotros vamos a evaluar se llama promedio móvil. Entonces voy a poner aquí promedio móvil. Y les voy a explicar de qué se trata el promedio móvil. El promedio móvil es un método mediante el cual nosotros vamos a ir sacando promedios, pero de cierta cantidad de datos históricos que nos va a indicar el mismo método, ¿va? En el planteamiento del problema nos está diciendo de que tenemos que tomar un promedio móvil de 4 periodos. Ahora, tal vez más de alguno pues preguntará ¿por qué vamos a tomarlo de 4 periodos? ¿Por qué no vamos a tomar un promedio de 6 o de 8? ¿Va? En este caso, pues el arreglo de datos, digamos, el arreglo inicial de los datos, pues me está diciendo bastante acerca de cómo tengo yo que tomar ese promedio. Si ustedes se dan cuenta y observan el conjunto de datos, van a ver que está separado, digamos, por trimestres. Y por eso el primero lo puse en color negro para el año 2004, digamos, ese conjunto de trimestres. Lo puse en negro, para el año 2005 lo puse en rojo y para el año 2006 lo puse en verde. Y si se dan cuenta, cada uno de los años, pues tiene 4 trimestres, ¿no? Porque un año tiene 4 trimestres. Y por lo tanto, entonces la evaluación del promedio móvil es en base a 4 periodos, ¿va? Que va a estar marcado por la forma en la que están presentados los datos. Ahora bien, si por ejemplo, en lugar de tener nuestros datos por trimestres, lo tuviéramos por bimestres, por ejemplo,
Entonces deberíamos de cambiar la cantidad de datos que vamos a incluir en el promedio. Ya no debería de ser 4, sino debería de ser 6, ¿verdad? Porque en este caso, pues vamos a tener 6 bimestres en un año. Y si finalmente lo tuviéramos presentado por año, pues ahí sí podemos escoger dos caminos, ¿va? Podemos hacer un promedio del año completo, que serían 12 meses, o podemos hacer un promedio solamente de la mitad del año, si son demasiados datos. Ahorita que yo comience a hacer los cálculos, pues van a aclararse un poco más ustedes en por qué es que estoy hablando de eso, de los periodos, ¿va? Entonces, vean, lo que vamos a hacer es de que yo voy a realizar un comparativo contra la realidad, ¿sí? Contra los datos que yo ya conozco. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a hacer a partir del año 2005. De aquí donde yo estoy marcando, hacia abajo, ahí voy a realizar mi comparativo para ver cuál es el comportamiento de mi método de proyección de promedio móvil respecto a lo que sucedió en realidad. Recuerden que estos datos que están acá son históricos, ¿verdad? O sea, son datos que yo ya conozco, yo ya sé que en el 2005, en el primer periodo, se vendieron 50,000 unidades. Pero voy a evaluar mi método de promedio móvil para ver qué tan cerca está de ese 50,000. ¿Cómo lo voy a realizar? Lo voy a marcar con color rojo. Para comenzar, yo necesito evaluar este dato que les estaba diciendo, 50,000, y lo debo proyectar respecto al promedio móvil. Entonces, para poder proyectar este dato comparativo, yo lo que voy a hacer es tomar los 4 anteriores. Porque mi problema, como les decía yo hace un momento, dice de que yo tengo que tomar 4 periodos, ¿va? Entonces tomo los 4 anteriores al dato que yo necesito comparar. ¿Cómo voy a sacar el método de promedio móvil? Pues lo que yo tengo que hacer es tomar un promedio de los datos que están en el recuadro de color rojo. En este caso yo tendría 40 más 100 más 70 más 30 y luego lo tengo que dividir dentro de 4. Y ahí estaría yo sacando el promedio, ¿verdad? Entonces, esto nos da 140 más 70, son 240 en total. 240 partido 4 nos da 60. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí todavía? Sí, Va. Miren, pues, entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita? El objetivo es ir sacando los comparativos, ¿va? Entonces, hagan ustedes de cuenta que al momento yo solo conociera los datos que están en el recuadro color rojo, ¿sí? Entonces, mi método de promedio móvil me hubiera dicho que mi proyección de ventas para el primer trimestre del año 2005 era 60,000 o 60, ¿verdad? Que estamos trabajando sin los ceros, 60. Mientras que lo que sucedió en realidad, porque como yo ya tengo los datos históricos, es 50, ¿ya? Entonces, no coincidió, ¿verdad? Ustedes, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que ir evaluando. Si coincide o no, qué tanto se aleja de lo que realmente ha sucedido en el respectivo trimestre o en el respectivo dato. Eso al final lo vamos a calcular por medio de algo que se llama error, ¿verdad? Pero ahorita por el momento lo que nos interesa es ir sacando todos esos datos comparativos. Vamos a ver cómo hacemos ahora para sacar el comparativo para el siguiente trimestre, que en este caso sería para la cantidad de 120, ¿verdad? Para el segundo trimestre del 2005. Entonces, sería para este. En este caso, como habíamos hablado hace un momento, vamos a tomar los 4 periodos anteriores al dato al cual yo le estoy tratando de sacar el comparativo. Entonces, el que yo le voy a sacar el comparativo es el que está marcado en color rojo. Y entonces tengo yo que tomar los 4 datos anteriores, que en este caso serían estos que están acá. Si se dan cuenta, el recuadro rojo ahora se movió una casilla abajo, ¿verdad? Por eso se llama promedio móvil, porque ese recuadro, digamos, que contiene los periodos a los cuales se les va a sacar el promedio, se va a ir moviendo
en toda la fila de datos, ¿va? Siempre ese recuadro se va a ir bajando uno por uno, ¿va? Entonces, para este siguiente periodo, digamos que sería el segundo, el 2005, yo tendría que tomar el promedio de 100 más 70 más 30 más 50. Esto dividido 4, ¿sí? Eso me da 250. 250, estamos hablando aquí de 62.5. Ese sería el resultado del promedio. Y este dato que está acá, que me acaba de salir, es el que yo voy a utilizar para comparar contra el 120. Si se dan cuenta ahí, si yo me hubiera basado en el método de promedio móvil, yo hubiera podido decir, mi proyección de ventas para ese segundo trimestre de 2005 es 62.500 quetzales en este caso, ¿va? Sin embargo, lo que sucedió en la realidad, pues es bastante diferente, ¿verdad? Ustedes, porque este almacén vendió 120.000 quetzales ese trimestre, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, Inge. Ingeniero. Bueno, sí. Sí, Inge. Si hay alguna duda, me van preguntando a ustedes para no irnos quedando ahí. Bueno, el siguiente dato que yo necesito comparar es el 90, ¿sí? Para poder comparar el 90, yo tengo que tomar los 4 anteriores y vean, era lo que yo les decía, ¿va? Otra vez se volvió a mover el recuadro, ¿va? Se bajó una casilla más. Entonces, en este caso, yo tengo que tomar 70 más 30 más 50 más 120 dividido dentro de 4. En este caso, recuerden, ese dividido dentro de 4 es por los 4 pedidos, ¿no? Ustedes. Vamos a tener 150 y 120, 270. Esto me da 67.5. ¿Sí? Y ese sería el comparativo que yo voy a utilizar. El 67.5 comparado el 90. Entonces, el pronóstico, el proyecto, el pronóstico o el método de proyección me dice, va a ustedes, que para ese trimestre yo hubiera vendido 67.500, pero lo que sucedió en realidad fue que vendí, o que este almacén vendió 90.000, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, no van coincidiendo las cantidades, ¿va? El promedio móvil lo que me está dando son cantidades un poco diferentes a lo que realmente sucedió, ¿verdad? Y es precisamente lo que necesito ir evaluando. Bueno, el siguiente comparativo yo lo tendría que hacer. Ahora me toca con el 40. Y para poder comparar el 40, pues entonces bajo una casilla más el recuadro. Y me va a tocar ahora con 30 más 50 más 120 más 90 dividido 4. ¿Cuánto da esto? Sería 50 y 30, 80, 120, 200, 290 dividido 4. Serían 72.5. ¿Sí? Y 72.5, este valor de acá, sería el que yo voy a comparar con 40. Si nos damos cuenta, ahora, ¿qué pasó con el promedio móvil? Pues el promedio móvil me dio un pronóstico más alto de lo que en realidad sucedió. Me está diciendo que yo hubiera vendido 72.500. Esa era mi proyección para ese trimestre, para el cuarto trimestre de 2005. Mientras que lo que sucedió en realidad es de que vendí solo 40.000, porque el almacén vendió solo 40.000. Entonces, ya solo ahí me voy tomando una idea, ¿va? Ustedes, de que este método de proyección, pues no está muy bueno que digamos, ¿va? O sea, no se adapta mucho al conjunto de datos. No se adapta mucho porque no van, las cantidades están muy lejos, pues. ¿Sí? Vamos al siguiente. Ahora me tocaría comparar a este dato de acá. Entonces, para los 60, yo necesito regresar 4 periodos anteriores, son los del recuadro. Se movió nuevamente, ¿va ustedes? Entonces vamos a tener acá 50 más 120 más 90 más 40. Y esto dividido 4.
Entonces tengo 170, 300 cabalitos. Entonces acá dividido 4 me da 75. Y 75 pues es el dato que yo voy a utilizar para compararme contra el primer periodo de 2006, que es 60. ¿Va? Es igual ahí otra vez, el promedio móvil me está dando un valor superior. Siguiente dato que necesito comparar sería contra el 160, ¿va? Y en este caso, pues tengo que tomar los 4 anteriores, que serían esos del recuadro. Yo voy a tener ahí 120 más 90 más 40 más 60. Y esto dividido 4. Tendrían 210, 250, 310. 310 dividido 4, 77.5. ¿Sí? Este valor es el que tengo que comparar contra 160. Y aquí nos damos cuenta otra vez, ¿va? El pronóstico me está diciendo, o la proyección me está diciendo, mediante este método de promedio móvil, que yo hubiera vendido 77.500, y lo que sucedió en realidad fue casi el doble, ¿va? No, fue más del doble. Fueron 160.000. Entonces estamos un poco lejos de lo que en realidad ha sucedido, ¿va? Entonces casi que este método va a quedar descartado, pero necesito seguir evaluando los demás métodos para ver si se va a cumplir, ¿va? Entonces, el siguiente que debo yo considerar, digamos, el que me tocaría sería este 120. Y para ello, pues, necesito sacar ese recuadro que está ahí, ¿va? Ese es el que necesito comparar. Entonces, comenzaría con 90 más 40 más 60 más 160 dividido 4. Entonces, tendría 290, 390, 450. No. Pueden hacer ese promedio, por favor. 87.50. 87.5. Ahí estamos, 87.5. Y ese dato es el que yo utilizaría, ¿va? Para compararlo contra el 120. Vean, aquí se acercó un poco más, pero todavía está bastante lejos de lo que en realidad sucedió, ¿verdad? Y finalmente, pues ya pasaría a mi último dato que debo comparar, que es el 50. Y para poder sacar los datos de 50, pues tomo los últimos 4 periodos. Y en este caso voy a tener 40 más 60 más 160 más 120. Esto dividido 4. Entonces ahí tengo 260, 360, 380 partido 4. 380 partido 4, eso me da 95. ¿Sí? Y otra vez, ¿verdad? Ustedes está lejos nuevamente, ¿o no? 95 está lejos del 50, es casi el doble. Entonces me voy dando cuenta, pues ya al ir trabajando todos los datos, de que mi método de promedio móvil no se está adaptando muy bien a mi conjunto de datos, porque las diferencias que van sobrando pues son bastante grandes, ¿no? Comparadas con el conjunto de datos, ¿va? Estamos hablando que casi las diferencias a veces han ido hasta el doble, ¿va? De la realidad o de las ventas registradas. ¿Alguna duda de lo que llevo trabajado hasta este momento? No, Inge. Va, vean, ahora Todo vamos a bien, sacar. Inge. Muy bien. Vamos a sacar algo que se llama desviación media absoluta. Esto lo habíamos ya visto el trimestre pasado. Desviación media absoluta. La desviación media absoluta, pues no es más que una resta, pero en valor absoluto, ¿va? Entonces, los datos que vamos a comparar los voy a ir encerrando línea por línea en color azul. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer dato que yo saqué fue 60. Entonces, ese lo voy a comparar contra el valor real
correspondiente, ¿va? Que en este caso es 50. Y lo que voy a hacer es una resta, pero en valor absoluto. O sea, el valor absoluto lo que me está diciendo es de que todo va a ser positivo. Aunque me salga negativa la resta, yo lo voy a tomar como positivo. Entonces, en este caso tendría yo 50 menos 60. Si ustedes lo colocan en la calculadora, 50 menos 60, esto les va a dar menos 10, ¿verdad? Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es quitar el signo negativo y dejarlo todo como positivo. Entonces, mi desviación media absoluta para ese dato es 10. Luego me pasaría a comparar el 62.5 y su valor correspondiente es 120, en total 20 menos 62.5, ¿sí? Esto me da 57.5, ¿no? 57.5. Aquí sí me da positivo porque el primero es más grande que el segundo. Luego me tocaría 67.5 contra 90, ¿no? Entonces voy a tener 90 menos 67.5. Esto me da 32, no, me da 22.5. Igual acá me da positivo porque el primero es más grande. El siguiente que debo comparar es el 72.5 contra el 40. Entonces tengo 40 menos 72.5. Vean, acá me da negativo porque cuando yo resto una cantidad pequeña a una grande me queda negativa, ¿va? Entonces, en este caso me da menos 32.5, pero como es valor absoluto, yo le quito el signo negativo y lo dejo como positivo, ¿va? 32.5. Luego me toca comparar 75 con 60. Nuevamente me pasa lo mismo porque tengo un número pequeño restando a un grande. Entonces, esto me da menos 15. 60 menos 75 me da menos 15 y yo lo dejo como 15 positivo. El siguiente que debo comparar es 77.5 y el 160. Aquí no voy a tener problema porque el 160 es más grande que el 77.5, ¿va? Esto me da 60, 82.5. 82.5. Luego me toca comparar el 87.5 contra el 120. Aquí tampoco tengo inconveniente porque el 120 es más grande que el 87.5. Esto me da 32.5. 32.5. Y finalmente, pues me toca comparar este 95 contra 50. Aquí sí, porque el 50 es menor que el 95, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me da una cantidad negativa, me da menos 45, pero yo voy a colocar 45 positivos. Listo. No sé si me entendieron lo que realicé ahorita, si no, si tienen alguna duda, me consultan. ¿Estamos bien? ¿Todo bien ustedes? Sí, Inge, todo bien, gracias. Excelente, Lick. Pero, Inge, Vean, perdón. ahora lo que me tocaría es sacar algo que se llama, vamos a utilizar la desviación media absoluta para sacar algo que se llama error. Error de pronóstico o error simplemente, ¿va? ¿Cómo voy a sacar el error? Pues lo que yo tengo que hacer es de que a este conjunto de datos que yo acabo de determinar, digamos, acabo de calcular, yo les tengo que sacar el promedio, ¿sí? Entonces yo tengo que agarrar 10 más 57.5 más 22.5 más 32.5 más 15 más 82.5 más 32.5 más 45, igual dividido el número o la cantidad de datos que yo tengo. En este caso yo tengo 8 datos, entonces tendría que ser dividido 8. Entonces, hagan ustedes el cálculo de ese promedio.
y me dan el dato. Me avisan al tener el dato. $37.18. Ah, nos habló desde el cielo usted. 37, 37.18. 37.2 vamos a dejar. El 18 lo vamos a aproximar a 2. Entonces vamos a dejar 37.2. Entonces, mi error de pronóstico, en este caso, es 37.2 para el método de promedio móvil, ¿va? Entonces, evaluando el método de promedio móvil, mi error es 37.2. Entonces, ese valor de 37.2 es el que me va a servir para ir comparando con los demás métodos que yo voy a ir obteniendo, digamos, los demás que voy a ir aplicando. Y el que me salga con menor error es el método que mejor se adapta a mi conjunto de datos, ¿va? Aquí en clase nosotros vamos a ver 6 métodos. Vamos a ver 3 en la clase de hoy y 3 en la clase siguiente, ¿verdad? Y en base a esos 6, el que salga el menor valor, pues ese es el que vamos a seleccionar. Y cuando ya lo tengamos seleccionado, entonces ya podemos sacar el pronóstico para el siguiente trimestre, para el siguiente año, que sería el año 2007, ¿va? Ahorita, si se dan cuenta, lo único que estamos es comparando los datos que nos hubieran dado, digamos que nos hubiera dado en la proyección del cada uno de los métodos, en este caso del promedio móvil, respecto a cantidades que ya sucedieron o a ventas que ya se dieron, ¿va? Ventas que ya obtuvimos. Bueno, ese sería nuestro primer método. Vamos a trabajar el segundo método. Yo necesito que ustedes vuelvan otra vez a copiar la tabla, las columnas donde dice año, trimestre, periodo y venta. Yo no las voy a copiar, yo lo que voy a hacer es borrar y voy a dejar Inge, esas disculpe, buenos días. ¿sí? Una consulta, ¿sería usted tan amable de poder repetir cómo sacó el error pronóstico? ¿Es la suma de Ah, los datos? Ajá. lo que está en el círculo rojo que voy a borrar ahorita, en ese Exacto. círculo, Ajá. ¿ya? Ujú. Lo que está en este círculo, yo tengo que sacar el promedio de estos datos, ¿sí? Entonces los voy a sumar todos y los divido dentro de la cantidad de datos, ¿va? En este caso tengo 8 datos, entonces sumo todos y los divido dentro de 8. No sé si da 37.2, ahora usted me hizo dudar. Sí, ingeniero, a mí también me salió lo mismo. 37.2. 37.2 da. Ujú. No sé si con eso queda claro, Nancy. Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, entonces Inge, pasamos. disculpe, Sí, sí, ese diga. 37.2, ¿qué representa? Ese es el error de pronóstico. Así se llama, Ah, error de pronóstico. Y lo que me está diciendo es qué tanto se está alejando en promedio mi pronóstico de la realidad, ¿va? ¿Qué tanto se aleja? Eso es lo que me dice el error, ¿va? ¿Qué tan lejos está en promedio el conjunto de datos que me está generando el pronóstico respecto a lo que realmente ha sucedido, respecto a las ventas, digamos, reales en este caso, ¿va? Entonces, en promedio se están separando 37.200. Eso es lo que me dice el error, ¿va? ya. Gracias, Inge. Entonces, esas columnas que yo estoy dejando en blanco, que estoy dejando sin borrar, esas son las que necesito que vuelvan ustedes a copiar para el siguiente método, ¿va? Lo que yo termino de borrar, ustedes vuelvan a copiar. Esas que estoy dejando ahí, ustedes
Ahí estamos. Eso es lo que necesito que dejen. El año, el trimestre, el periodo y la venta. Y el siguiente método se llama promedio ponderado. Yo solo voy a dejar pond, pero realmente el nombre completo es promedio ponderado. Promedio ponderado. Siempre voy a hacer el comparativo respecto al mismo bloque de datos, ¿va? Ustedes tengo que tomar, si yo saqué el error para estos 8 periodos en el promedio simple, pues entonces para el resto de periodos, para el resto de métodos, tengo que utilizar el mismo conjunto de datos, ¿no? Me confirman, por favor, al tener ya copiado para que yo pueda desarrollar el método. ¿Ya listos? Ya, Inge. Ya, Inge. ¿Ya? Ya, Va, Inge. vean pues, este método es bastante parecido al método anterior, solo que vamos a ir ponderando nuestro promedio. Y para ponderarlo, pues se necesita algo que se llama pesos. Se llaman pesos, ¿va? Los pesos son los que van a estar dándonos la ponderación. Si ustedes revisan el laboratorio, el encabezado donde está el problema, en el inciso número 2 dice que hay que utilizar el promedio ponderado o el promedio móvil ponderado. Y entre paréntesis dice pesos y les dan pues los pesos que hay que utilizar, ¿verdad? En este caso, los pesos son los siguientes. Los voy a colocar aquí donde no voy a hacer ninguna anotación. Los pesos son 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. ¿Sí? Esos son los pesos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues hay 4 datos, ¿va? ¿Sí? Son 4 datos. ¿Por qué son 4 datos? Porque el promedio lo estoy sacando, o sea, el promedio móvil, digamos, que lo estoy haciendo de 4 periodos. Entonces, por lo tanto, tienen que haber 4 pesos. Esa es la primera característica que tiene que tener esto, ¿va? Que los pesos deben coincidir con la cantidad de datos del promedio móvil. Otra característica que tienen que tener es de que los pesos, la totalidad, digamos, si yo los sumo, siempre tienen que sumar 1, ¿sí? Si yo agarro punto 1 más punto 2 es punto 3, más punto 3 es 0.6, y 0.6 más 0.4 es 1. Entonces siempre tiene que sumar 1, ¿sí? Ahí no hay pierde, siempre tiene que ser 1. Y la tercera característica es la forma en la que están conformados los pesos, ¿va? Los pesos pueden ir desde más pequeño hasta más grande, como en el caso que tenemos acá, o pueden ir, por ejemplo, del más grande al más pequeño, o pueden ser todos iguales, ¿va? Entonces, por ejemplo, en el caso como este, en el que vamos del más pequeño al más grande, esto lo que significa es de que le estamos dando mayor importancia a los datos recientes, ¿sí? Voy a poner solo la palabra recientes, ¿sí? Esto nos está diciendo esta conformación de pesos, ¿va? Si los pesos van desde el más pequeño hasta el más grande, entonces lo que nos dice es de que le estamos dando más importancia a los datos más recientes. Puede haber otra conformación, como yo les decía, podría ser, por ejemplo, 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1. Si los pesos aparecen de esta forma, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, o sea, van en forma descendente. Denme un momento.
Entonces, si los pesos están en esta forma de manera descendente, entonces lo que quiere decir es de que nosotros le estamos dando más importancia a los datos más antiguos. O sea que para nosotros es más importante, no, esto no lleva diéresis. Para nosotros es más importante lo que sucedió al principio que lo que está sucediendo más reciente, ¿va? Y la otra forma en la que podrían estar los pesos podría ser de que todos sean iguales, ¿va? En este caso, para que todos sumen 1, como son 4 pedidos, tendría que ser 0.25, 0.25 y 0.25. Si todos nuestros pesos son iguales, entonces aquí la importancia es la misma, ¿va? Entonces aquí vamos a poner misma importancia. Eso quiere decir de que ninguno de los, ¿cómo se llama? Ninguno de los periodos nos importa más, ¿va? Sino que le vamos a dar la misma importancia a todos. Hay otras formas de arreglos, ¿va? Ustedes, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resaltar más los periodos 2 y 3, entonces tendríamos que hacer alguna otra conformación, ¿va? Por ejemplo, podríamos poner, vamos a ver, podríamos poner 0.15, 0.35, 0.35 y 0.15, ¿sí? Y entonces aquí ya no caeríamos en ninguno de los tres casos, ¿va? En que nos importa más lo reciente, nos importa más lo antiguo, o nos da igual la importancia de cualquiera. Sino si ustedes se dan cuenta, la importancia está centrada aquí en el centro del ciclo, ¿va? Entonces lo que estamos diciendo acá, mire, para nosotros lo más importante en los datos son los periodos 2 y 3, ¿va? Es donde queremos que sea más exacto nuestro, o que tenga mayor importancia, digamos, esos dos periodos, esos dos trimestres, porque, no sé, tal vez va a ustedes le queremos dar más importancia a eso, porque en esos periodos, no sé, puede ser que haya alguna feria, ¿va? O haya algo que influya en nuestras ventas, ¿va? Por ejemplo, es periodo de mucha venta porque no hay lluvia, por ejemplo, ¿va? Podría ser, no sé. Eso ya va a depender, digamos, de quien esté analizando el conjunto de datos, ¿va? Estamos. ¿Alguna duda de cómo se conforman los pesos? Lo importante es que siempre tiene que dar uno, ¿verdad? Siempre tiene que dar una y las formas básicas, digamos, en que podrían estar distribuidos, pues son los que yo acabo de presentar, ¿va? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces vean, pues yo voy a borrar todo esto y voy a dejar solo el que nos plantea el problema, que es el primero, ¿verdad? Donde los pesos son 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Lo que nos está diciendo entonces de que nos importan más los datos recientes. Este método es muy parecido al método anterior. Yo necesito sacar, por ejemplo, en primer lugar, el comparativo que yo voy a utilizar, pues es para este 50, para este periodo de acá. Y como habíamos visto en el método anterior, yo para eso tengo que sacar los 4 anteriores, que son estos, 40, 100, 70 y 30, ¿verdad? Y voy a sacar un promedio muy parecido al anterior. Lo único es de que voy a estar ponderándolo por medio de los pesos. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Vean, pues. Vean, el primer dato que yo tengo, que en este caso es 40, va a ser ponderado por el 0.1. Entonces, aquí yo voy a colocar 40 por 0.1 más. Luego voy a tomar el segundo dato, que en este caso es 100, y lo voy a ponderar por el segundo dato que me aparece. O sea, por el punto 2, voy a tomar 100 por 0.2 más. Tomo el tercer dato, que en este caso es 70, y ese lo voy a ponderar con punto 3, o sea, lo voy a multiplicar por punto 3. Voy a poner 70 multiplicado por 0.3 más. Y finalmente tengo mi cuarto dato, que es 30. Ese lo voy a ponderar por el punto 4, o sea, lo multiplico por punto 4. 30 por 0.4. ¿Sí?
Ahí ya no necesito sacar, poner dividido 4, ¿verdad? Porque como estoy utilizando las ponderaciones, ya no necesito dividir, sino solo hacer las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, mi primer dato lo multiplico por mi primer peso, el segundo dato por el segundo peso, que son los amarillos, el tercer dato, que es 70, lo multiplico por el tercer peso, que son los de color verde, y el cuarto dato lo multiplico por el cuarto peso, que serían los de color azul. ¿Cuánto me da esa operación de allí? ¿Ya? A mí me dio 57. Eso da 57. 57, muy bien. ¿Ok? Y ahí entonces ya tenemos nuestro primer dato que vamos a comparar con el 50. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente. El siguiente que yo necesito comparar es el 120. Y para poder comparar el 120, yo tengo que tomar los 4 periodos anteriores. Quiere decir que debo tomar estos 4 de acá. ¿Sí? Y voy a hacer exactamente la misma operación. Eso quiere decir de que el primero, que es 100, lo voy a multiplicar por el primer peso en color rojo. A ustedes es el que está en color rojo, que es el punto 1. Entonces voy a tomar 100 multiplicado por 0.1. Más el segundo peso, que es 70, lo voy a multiplicar, perdón, el segundo dato, que es 70, lo voy a multiplicar por el segundo peso, que es punto 2, que es el que está en color amarillo. Entonces tomo 70 por 0.2. Más mi tercer dato, que es 30, lo voy a multiplicar por el tercer peso, que es el del color verde, que es 0.3. Más cuarto dato, que es 50, lo voy a multiplicar por el cuarto peso, que es el que está en color azul, 0.4. Igual. ¿Cuánto me da? Me salió 53. 53. Ahí estamos. Vamos con el siguiente conjunto de datos. El siguiente conjunto de datos que yo necesito comparar sería contra 90, ¿verdad? Entonces serían estos 4 de acá. Y vamos nuevamente, el primero que voy a tener es 70, ¿va? Entonces sería 70 por el de color rojo, que es el primer peso, más el segundo sería 30 por 0.2, que es el segundo peso, más 50 por 0.3, que sería el tercer peso, más 120 por 0.4, que sería el cuarto peso. ¿Cuánto me da eso? Les voy a tener que ir dando yo. Da 76. 76. Y así lo tengo que hacer sucesivamente, ¿va? Entonces me voy a ir un poco más, más rápido. El siguiente que voy a comparar es... ¿cuál es la comparación aquí? Es 40. 40, ¿verdad? Este me toca. Entonces, voy acá. Entonces sería, ya no voy a estar utilizando todos los círculos de colores, ¿verdad? Sino solo voy a hacer el resumen. Entonces tendría 30 por 0.1 más 50 por 0.2 más 120 por 0.3 más 90 por 0.4. Esto me da 85. ¿Sí? Voy a quitar de acá mi recuadro. Y ya saben ustedes, va que esto se va moviendo
4 hacia arriba, ¿verdad? Entonces, en el caso del 60, de este de acá, voy a comenzar en el 50, ¿va? Entonces yo tendría 50 por 0.1 más 120 por 0.2 más 90 por 0.3 más 40 por 0.4. Y esto me da 72. Ahora me toca el 160, este. Y entonces voy a tener 120, comienzo en el 120 por 0.1 más 90 por 0.2 más 40 por 0.3 más 60 por 0.4. Desarrollando toda la multiplicación, esto me da 66. Me toca ahora el 120. Este. Entonces, para eso tengo que comenzar con el 90. 90 por 0.1 más 40 por 0.2 más 60 por 0.3 más 160 por 0.4. Y desarrollando toda la operación, esto nos da 99. Y finalmente, pues ahora me va a tocar comparar el 50. Para comparar el 50, yo voy a comenzar 4 periodos atrás, que en este caso sería este bloque, sería 40. Comenzar con el 40, entonces tengo 40 por 0.1 más 60 por 0.2 más 160 por 0.3 más 120 multiplicado por 0.4 igual. Y esto, pues, el último dato me va a dar 112. Eso sería mi... Bueno, si no hay ninguna duda, entonces ahora les toca a ustedes calcular la desviación media absoluta. Recuerden que para calcular la desviación media absoluta lo que van a ir haciendo es restar la venta menos el pronóstico que hemos encontrado, pero le van a dejar todo con signo positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer van a tener Inge, no se le escucha bien. ¿Hubo algún inconveniente? Inge, no se le escucha. Dejen que no se escucha. Acaba de ocurrir un
problema muy serio. Se borró todo. Se borró todo. Sí, a mí se me Pusieron el borró todo. microondas en máximo poder. Sí, a mí se me borró absolutamente todo. Pero ustedes ya, no sé si captaron hasta donde estaba donde yo hice el primer cálculo de desviación media absoluta, ¿verdad? Sí. 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 El primer dato que yo calculé fue 7. Y después el segundo dato que les dejé ahí era 67, ¿verdad? ¿O no? Sí, El primer dato que se usó fue 50 y lo que se sacó de las sumas y multiplicaciones fue 57. sí, 57. Y después la desviación media absoluta me dio 7. Sí, Sí, va, entonces necesito que completen toda esa columna de desviación media absoluta. Completen toda la columna, ¿va? El segundo dato les va a dar 67. Y después calculan el promedio y me dan el dato que les ha dado, ¿verdad? Y yo voy a copiar nuevamente acá porque todavía me hace falta un método. Y ustedes terminen ahí. Inge, una pregunta. ¿Sí, digan? Todos los datos que nosotros sacamos fue del año 2004, 2005, 2006, ¿verdad? Pero Ajá. en el problema nos dice que lo que tenemos que buscar es del año 2007. Mi pregunta es, ¿seguimos trabajando así como lo hicimos en el 2006, solo que tomamos los datos del 2006 para abajo, digamos de 4 en 4 hacia abajo? Sí, es que lo que pasa que ahorita el primer paso, digamos, que tenemos que hacer para poder encontrar la proyección de ventas del 2007 es escoger el mejor método, ¿ya? Y para escoger el mejor método, lo que tenemos que hacer es como que proyectar, digamos, las ventas para periodos que ya conocemos. Entonces, estamos haciendo un comparativo contra los años 2005 y 2006 y estamos calculando los errores. Hasta el final, digamos que hayamos terminado de calcular todos los errores de los 6 métodos, entonces ya vamos a poder escoger un método por medio del cual vamos a proyectar ya el año 2007. O sea, ahorita no hemos hecho nada de la proyección realmente del 2007, ¿no? Sino solo Ah, estamos muchas buscando gracias. cuál es el mejor método. Ever me dice que el error es 56.75. Creo que no es ese, Ever. A mí en mis cálculos me dio otro error, pero si gustan vuelvan otra vez a rectificar si alguien más puede por ahí calcular el error. a mí me salió 40.25. Ahí estamos, 40.25. Sí, Igual a mí. 40.2. Sí, 40.2 es el dato. 40.2. Va, entonces, media vez tengan ya el error, entonces otra vez vuelvan a copiar las primeras 4 columnas, ¿va? Que son las que yo estoy copiando por acá, para realizar el siguiente método. Les voy a dar un par de minutos ahí para que completen su tabla, que es esta que yo estoy copiando por acá. Vamos a censurar el micro ustedes, porque cada vez que encienden el micro es que se nos va la señal. Bueno, esa tabla es la que tienen que llenar para el siguiente método. 40.25 era el error, Inge. 30.25, ese es el error.
Bueno, miren, pues el siguiente método que vamos a ver, pues es un método que ya lo estudiamos la semana pasada en profundidad. La semana pasada estudiamos la regresión lineal, ¿se recuerdan? Entonces, en esta oportunidad, pues ese método de regresión lineal, pues es un método de pronósticos y de hecho es uno de los más utilizados, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a utilizar en este sistema de datos o en este conjunto de datos? Vean, recuerden que cuando usamos la regresión lineal, nos tenemos que preguntar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿verdad? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y debido a que íbamos a utilizar la regresión lineal, fue que yo hice, digamos, con esta numeración de acá de periodos, ¿verdad? Este orden cronológico de los periodos, porque para hacer la regresión lineal, pues tengo que tener algún identificador o a ustedes que sea cronológico, ¿verdad? Para la regresión lineal no puedo usar esta parte de trimestre donde dice trimestre 1, 2, 3, 4, porque después regresa nuevamente a 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces no puedo utilizar esa parte, ni tampoco puedo utilizar los años, sino que necesito tener un orden cronológico y para eso agregué esa columna que se llama periodo, donde estoy numerando desde el 1 hasta el 12, ¿sí? Entonces, yo aquí la pregunta que me tengo que hacer para comenzar es, no, Andri me está reportando que el error es 40.2. Sí, ese es Andri, es 40.2. Ya, entonces vean, pues, para poder utilizar, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Inge. Inge. Va. Inge. Tenemos que definir cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente, ¿sí? Y para eso, pues, nos vamos a preguntar entre estas dos variables que tenemos, el periodo y las ventas, ¿cuál de las dos es la dependiente y cuál es la independiente? Y lo más sencillo es preguntarnos, ¿las ventas dependen del periodo o el periodo depende de las ventas? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Las ventas van a depender del periodo o el periodo va a depender de las ventas? Las ventas dependen del periodo. Las ventas del periodo. Las ventas del periodo. Muy bien, las ventas dependen del periodo. Entonces, por lo tanto, ventas va a ser la variable dependiente. A esto le vamos a llamar Y, a las ventas. Voy a poner aquí marcado. No tengo más espacio arriba, entonces no lo puedo poner más arriba, pero ustedes sí. Las ventas va a ser y el periodo va a ser X, ¿verdad? Las ventas son y el periodo es X. Y lo que ustedes entonces van a hacer en este momento, o lo que correspondería hacer, es sacar una regresión lineal de estas dos columnas, de Y contra X. Recuerden que para hacer la regresión lineal, ustedes tienen que trabajar todo aquel procedimiento de columnas, ¿verdad? Tienen que hacer X por X al cuadrado, Y al cuadrado, etcétera, etcétera, y aplicar las dos fórmulas para poder encontrar A y para poder encontrar B, o al revés, ¿verdad? Para encontrar primero B y después encontrar A, ¿sí? Ese es un procedimiento pues que nosotros ya vimos la semana pasada y entonces yo no lo voy a volver a hacer aquí en clase, sino que lo que voy a hacer aquí en clase es darles de una vez la fórmula que obtuvimos por regresión lineal, ¿sí? Ahorita les voy a dar la fórmula y ya solo la vamos a aplicar porque ustedes ya aprendieron a realizar la regresión lineal la semana pasada, ¿verdad? La fórmula que nos dio resultante es la siguiente. De una vez voy a hacer la sustitución y voy a poner que ventas es igual a 3.531 multiplicado por el periodo más 54.545. Esa es la fórmula que logramos descubrir después de haber realizado todas nuestras operaciones de columna, ¿va? Como les digo, yo no voy a realizar el procedimiento porque ese ya lo vimos, ¿va? Entonces ahorita para esta clase pues no es necesario que lo repitamos,
sino solamente que veamos cómo es que se aplica esta ecuación o esta fórmula para nuestra proyección y nuestro comparativo. ¿Estamos claros de qué es lo que acabo de decir? ¿Listos? Inge. Sí, va, vean pues. Entonces, por medio de esta fórmula que aparece ahí en la pantalla, pues yo voy a ir haciendo mi proyección de ventas mediante la regresión lineal para el periodo de comparación que yo estoy tomando, ¿va? Recuerden que mi periodo de comparación es este que está acá. Aquí ya no se toma promedios, ¿va? Ustedes, sino que vamos a ir directamente a sacar el dato que correspondería comparar para 50, ya sin necesidad del promedio, mediante la fórmula que está allí, sustituyendo los datos. ¿Qué datos voy a ir sustituyendo? Pues aquí la única variable que debo sustituir es la que yo estoy encerrando en amarillo, que se llama periodo, y voy a ir sustituyendo el periodo correspondiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer la primera comparación que yo debo hacer es para 50. Y para 50 el periodo es 5, ¿sí? Entonces yo voy a escribir, esto sería igual 3.531 multiplicado por el periodo, pero en este caso el periodo es 5 más 54.545 igual. Y el resultado que me salga acá es el que yo voy a comparar contra el 50. ¿Qué resultado me da? 72.2. Ahí estamos, 72.2. ¿Sí? Y así voy a hacerlo sucesivamente, ¿verdad? Ustedes entonces, por ejemplo, para el siguiente periodo, que es el 6, yo necesito comparar para el 120. Entonces, aquí voy a tomar 3.531 multiplicado por, y ahora ya no con 5, sino ahora voy a colocar 6, más 54.545. Igual, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da a ustedes? 87.73. No. 75.73, ¿no? Sí, eso da 75.7. 75.7. El siguiente a comparar sería para el 90, ¿verdad? Para el 90 voy a utilizar el periodo 7. Entonces yo tendría 3.53 multiplicado por, y ahora 7. Les voy marcando ahí en colores el único dato que va cambiando, ¿va? Ustedes si se dan cuenta, solo ese dato es el que cambia, no cambia ningún otro. ¿Cuánto me da? 79.2. 79. ¿Cuánto? 79.26. Pues se podría aproximar, digo yo. Es 3. 79.3. Siguiente dato que yo necesito comparar es contra 40. Y para eso voy a utilizar el periodo 8. Esto sería 3.53 multiplicado por, ahora nos vamos con 8, más 54.545. ¿Cuánto me da? 82.8. Eso, 82.8. Vamos con el siguiente, que sería comparación contra 60, que sería el periodo 9, ¿verdad? Esto me da 3.53 multiplicado por 9 más 54.545. ¿Cuánto me da eso? 86.32. 86.32, lo vamos a dejar en 86.3. El siguiente que necesito comparar es contra 160 y para eso utilizo el periodo 10. 3.53 multiplicado por 10 más 54.545.
¿Cuánto nos da? $89.85. 89.65. Eso nos da 65 o 75. Me salió 89.845. 89.84. Nos quedamos en 89.8. El siguiente que nos tocaría sería comparar contra 120 y vamos a utilizar el periodo número 11. Entonces tendría 3.53 multiplicado por 11 más 54.545. ¿Cuánto nos da? 93.39. Sí, 93.39, que tendríamos entonces 93.4, ¿verdad? Y mi último dato a comparar sería 50 y para eso vamos a utilizar el periodo número 12. Realizamos nuevamente la operación, solo que ahora con 12, ¿verdad? Y eso nos da. Nos va a dar más de 90. 96.92. 96.9. 9. Ahí estamos, 96.9. Muy bien. Y esos son mis pronósticos, ¿va? Estos pronósticos, pues, son los que yo voy a utilizar para hacer mi comparativo, ¿verdad? O sea, son los que voy a utilizar para sacar mi desviación media absoluta. ¿Sí? Desviación media absoluta. Entonces, van sacando los datos ustedes de la desviación media absoluta. En este caso, yo necesito comparar el 50 con el 72.5, ¿verdad? Aquí me va a dar un número negativo, pero recuerden que todo es positivo, entonces es 22.2. El siguiente sería 120 contra 75.7. Aquí me va a dar 25, 35, 45, 44.3, ¿no? Luego tendría yo 90 menos 79.3. Tengo 10.7. Luego tengo 40 contra 82.8. Aquí me va a dar negativo, pero yo lo dejo como positivo en 42.8. Luego tengo 60 contra 86.3. Igual me va a dar negativo, pero yo lo dejo como positivo. Sería 26.3. Luego tengo 160 menos 89.8. Aquí sí me da positivo. Esto me da 70.2. Luego tendría 120 menos 93.4. También me da positivo. Voy a tener 26.6. Y finalmente tengo 50 menos 96.9. También me da negativo, pero yo lo dejo positivo, ¿verdad? Aquí me da 46.9. ¿Sí? Ahí estamos. Esos serían mis datos de desviación media absoluta. Y pues aquí ya solo me faltaría calcular el error, ¿verdad? Error. ¿Cuál es el error de muestreo? El de muestreo. El error de pronóstico. Entonces, para sacar el error de pronóstico, recuerden que tienen que sumar todos los datos y dividirlos dentro de la cantidad de datos. En este caso hay que dividirlo dentro de 8. ¿Ya? 36.25. 36.25. Lo vamos a dejar en 36.2. ¿A alguien le salió un valor diferente o todos estamos ahí en 36.2? ¿Alguien más que me confirme? Estamos bien, Inge. Estamos bien en Sí, eso es. 36.2. Muy bien. Entonces, ese sería el error para la regresión lineal, para el método de regresión lineal. Bueno,
a este momento, pues llevamos 3 métodos, ¿va? Ustedes llevamos el método de promedio móvil, el de móvil ponderado y llevamos el de regresión lineal. Entonces, si no fuéramos a evaluar ningún otro método, sino solo estos 3, ¿cuál es el que menor error nos ha dado? Creo que es este, ¿no? Este tercero, regresión Este lineal. tercero de regresión lineal, ¿verdad? ¿Qué significaría eso entonces? Que para poder proyectar el año 2007 yo tengo que utilizar este método de regresión lineal, ¿sí? Porque es el que menor error me dio, ¿sí? Esa sería mi conclusión. Y a partir de este momento, entonces ya podría yo volver otra vez a trabajar los datos, digamos, para poder sacar mi pronóstico o mi proyección de ventas para el 2007, ¿verdad? No lo vamos a hacer, ¿verdad? Ustedes, porque todavía nos falta evaluar otros métodos, pero si solo fueran estos 3, ese sería el camino que habría que seguir, ¿verdad? Muy bien. En el laboratorio que ustedes descargaron, hay una tabla similar. El problema es parecido a este que acabamos de resolver, ¿verdad? Allí dice de que en la siguiente tabla aparecen las ventas trimestrales de pan en una barrotería de mediano tamaño, ¿va? De una zona principal de Huehuetenango. Los datos que aparecen ahí también son en miles de quetzales. ¿Cuál es la diferencia con la tabla que presentamos para este problema que resolvimos en clase? Pues la única diferencia que tiene es de que no son 3 años, sino son 6 años, ¿verdad? Y siempre se presentó en una forma matricial con los trimestres en las columnas del lado derecho del año, ¿va? Lo mismo, solo que no van a ser 3 años, como les digo, sino van a ser 6 años. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Abajo aparece, dice que hay que hacer el pronóstico del año 2017, pero realmente como no tenemos todavía definido cuál es el mejor método, pues entonces lo primero que yo tengo que hacer es descubrir cuál es el mejor método, ¿verdad? Y para eso, en el laboratorio 4, lo que vamos a realizar son exactamente los 3 métodos que vimos hoy en clase, ¿verdad? El promedio móvil de 4 pedidos, el promedio móvil ponderado con 4 pedidos y los pesos que aparecen ahí entre el paréntesis, y la regresión lineal. Ojo que acá ustedes tienen que hacer primero la regresión lineal para poder encontrar la fórmula, ¿verdad? Yo en el ejemplo de hoy, de una vez les di la fórmula, pero ustedes van a tener que sacar la regresión lineal para poder obtener la fórmula, ¿verdad? Y ya después hacen su comparativo. ¿Qué periodos vamos a comparar? Comparar desde el año 2012. ¿Sí? A partir del año 2012 vamos a hacer el comparativo, o sea que vamos a trabajar los años 2012, 13, 14, 15 y 16 para poder sacar el comparativo y básicamente en base a ellos vamos a sacar la desviación media absoluta, ¿va? Ustedes, y sacar el error en base a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Eso es lo que tienen ustedes que trabajar para ¿cómo se llama? Su laboratorio número 4. La próxima semana no vamos a tener clase, ¿sí? No tenemos clase la próxima semana, pero yo creo que sí tenemos entrega de laboratorio, déjenme ver. Sí, la próxima semana tienen ustedes entrega de laboratorio, van a tener el primero, yo sé que el primero, pues, la mayoría va a estar de descanso a ustedes, pero como no vamos a poder salir, ¿verdad? Entonces van a tener ustedes hasta medianoche para entregar el laboratorio número 4. Regresando del descanso, el domingo, si no estoy mal, es 8 de noviembre. Sí, 8 de noviembre. Ese domingo vamos a tener examen parcial. El examen parcial va a entrar hasta la clase de hoy. Eso es lo que va a entrar en el examen parcial. Sí, para que ustedes van a tener, en esta oportunidad van a tener 2 semanas para prepararse para el examen parcial. Para el próximo fin de semana ya voy a tener subidas todas sus notas al GES. He tenido un poco de inconveniente ahí para subir las notas de sus laboratorios, pero ya para la próxima semana va a estar subido todo a ustedes. Y para cuando ustedes entren al parcial ya va a estar incluso calificado el laboratorio número 4 para que ustedes sepan cómo van ya casi a la mitad del curso, ¿verdad? Estamos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No estamos ahí con la clase, eso sería todo, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna duda,
Inge, disculpe, para Sí. entonces este laboratorio 4 sería calcular los 3 métodos vistos hoy, Sí, ajá, solo sí, que eso es lo que... para 6 años, como usted dice. Sí, el comparativo prácticamente va a comenzar en el segundo año. A ustedes creo que les dije que era el 2012. A partir del 2012 se comienza a hacer el comparativo este, ¿va? Cabal, a partir del segundo año. Ajá. Ah, ya. Ahí estamos, Inge. Inge, Gracias. una duda, Y a ver, ingeniero. dígame, ¿le escuchamos? Sí, mira, una preguntita nada más. Cuando se hace esa regresión lineal, ¿Sí? Dígame, Ever, le oímos. sí, que cuando se hace la regresión lineal, cuando se saca A y B, ¿verdad? Entonces, usted acá en ventas, donde colocó, ¿cuál sería ahí, digamos, el A y el B, digamos? Y el periodo, digamos. Vea, el periodo es lo que corresponde, digamos, a X, ¿verdad? Por eso les marqué en la parte de arriba, aquí mire, Ajá. ahí, yo les marqué que el periodo era X y las ventas eran Y, ¿sí? Y entonces ustedes, como les digo, ustedes tienen que sacar, pues, toda la regresión completa, ¿verdad? Yo aquí en clase ya no lo hice, pero ustedes sí lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, tienen que determinar quién es A y quién es B. En este caso, siempre el que acompaña a X, siempre va a ser B. Y recuerde que periodo es X. Entonces, por lo tanto, el 3.531, este que está acá, este es B. Y este Muy bien. 54.5, este es A, ¿verdad? Y este periodo, este corresponde a X, ¿ya? Eso sería la explicación, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, es que a la hora, digamos, de hacerla, si coloca uno mal los resultados, le aparece, Ah, no, sí, nada digamos, que ver. diferentes, Sí, digamos. lo único que yo hice acá, también que no se parece, tal vez por ahí surgió un poco la duda, es de que yo la semana pasada, cuando vimos la regresión, yo la escribí, por decirlo de la siguiente manera, ¿va ustedes? Yo escribí A más BX, así la escribí yo la semana pasada. En cambio acá la tengo escrita al revés, ¿va ustedes? Aquí la tengo yo, BX más A, pero es lo mismo, porque recuerden que en la suma, como aquí hay una suma, ¿verdad? Ustedes, en la suma hay una ley que se llama conmutativa. Entonces, eso me da derecho a escribir primero BX y después sumar A. Es lo mismo, ¿verdad? Solo lo único es que está al revés acá, ¿va? Primero escribí BX más A. Así lo hice. Ah, pero es la misma, da lo mismo, ¿verdad? Inge, entonces esto lo podemos hacer de las dos formas. No Sí, va a variar no, el total. les da el mismo valor. Lo que sí tienen que Bueno. tener cuidado es de que quien va a acompañar a X, digamos, quien multiplica a X, siempre es B. Siempre es B. Eso es lo importante, ¿va? Que quien multiplica a X Así es es. B. Ujú. Bueno, Gracias, Inge. ahí estamos. Entonces, eso sería todo, ustedes, y platicamos pues la próxima semana, ¿va? Que tengan un buen descanso de lo que queda del domingo y cuídense siempre. Gracias, Inge. Feliz Sí, día. gracias, Inge. Gracias, feliz día. Lo podemos trabajar en Excel también, disculpe. Sí, no hay problema. Sí lo pueden hacer en Excel. Gracias, Inge. Bueno.